Hola, buen día. Bueno, hoy nos encontramos con Susana y vamos a hacer una entrevista de vida. Ella nos va a contar parte de lo que fue su historia. Así que buenos días. Buenos días, soy Susana Piana. Bueno, lo que tengo que contar es cuando fui a la escuela, cuando se festejaba el 25 de mayo, el 20 de junio, todas esas fechas había fiesta en la escuela íbamos de guardapolvo almidonado, todos bien coqueta para festejar esa fiesta. Y jugábamos cuando íbamos a la escuela, jugábamos a la mancha, a la payanga, al panadero, y bueno, nos quedaba como 10 cuadras más o menos la escuela para ir de mi casa. ¿Usted de acá nació acá en Concordia? Sí, nací acá en Concordia, pero viví siempre en Colonia. ¿Y qué recuerda? ¿Qué me puede contar de ese lugar? Y era lindo, un lugar lindo, porque había fiestas, siempre fue cancha 9 de julio, que se jugaba el fútbol. ¿Y ahí hizo la primaria? Sí, ahí hice la primaria en la escuela número 60, Manuel Pacífico Antequera, se llama la escuela esa. ¿Recuerda cómo era el tema de las calificaciones? Sí, el boletín era así, se lo doblaba así como un librito, vamos a decir, y después sabía ser largo nomás el boletín de las calificaciones. ¿Y los juegos solamente los jugaban en la escuela o los jugaban en casa? Lo jugábamos en casa, con las amigas, con los vecinos, así también jugamos. También esas dos cosas las jugábamos en la escuela y jugábamos en la casa. ¿Eran de salir afuera? Sí, porque como vivíamos en el campo, teníamos quinta con frutas, teníamos caballo, vaca, esas cosas. Así que ¿Criaban para vender no, para el consumo nomás, para el consumo? Sí, para el consumo. Y el tema de la escuela secundaria, ¿había alguna escuela secundaria ahí? Y en ese tiempo que yo iba, no. Hubo después que yo dejé de ir a la escuela, empezó la escuela secundaria. La verdad que no me acuerdo cuántos años hace, pero primero la hacían en una escuelita chica nomás que había ahí en el barrio desde que se hizo el pueblito, vamos a decir. Y después ahora hace como 4 o 5 años que hicieron una escuela nueva de la escuela 60 al lado, hicieron la secundaria. ¿Hacían algún tipo de desfile, o fiesta ahí en ese lugar? Sí, hacían fiestas, sí, la fiesta del 9 de julio siempre. Porque como el club era 9 de julio, es hasta ahora 9 de julio, entonces hacen todos los años fiestas. Y va la gente desfilando a caballo, así, todas esas cosas. Iba El pueblo. todo Sí, el pueblo. sí, todo el pueblo iba así, sí. ¿Y cuánto más o menos duraba? Y bueno, antes, bueno, póngale que duraban unas 2 o 3 horas, porque vi que le daban el chocolate a los chicos y todas esas cosas, y hacían todos los versos y todas esas cosas que se hacía antes. Y ahora no, ahora dura todo el día, porque hay doma y hay esos juegos a los tachos, así que hacen todas esas cosas. Así que, y después también se festejaba cuando los aniversarios de la escuela o del pueblo también. ¿Y cuando era el aniversario de la escuela, qué hacían?
desfile o qué? Sí, hacían desfile y después también hacían así almuerzo o cena, y después hacían baile, todas esas cosas. ¿Recuerda que cuando usted fue adolescente, ¿no? ¿Usted siguió viviendo ahí o se mudó? No, siempre viví ahí hasta que me casé, viví ahí en Colonia, Yuyi. Ujú. Sí, sí, viví. Y tenía 24 años cuando me casé, así que desde que nací hasta los 24 años viví en Ayuyi. Sí. ¿Y cómo era el tema del consumo de bebidas alcohólicas? ¿Se podía consumir o no? Sí, sí, había vino, había gancia, había whisky, había como estas otras, bueno, y para fin de año había sidra, todas esas cosas, había en ese tiempo. ¿Cómo se festejaba las Navidades? Ah, hermosa era, porque se juntaba toda la familia, todos los primos, todos los nietos, hijos, así que era hermoso. Y más en el campo. Sí, con más razón porque hay más lugar para cantar, sí, sí. Sí, mis hijos jugaban con los primos para la fiesta, ¿cómo era eso? Que se vestían todos de blanco, las chicas, Ay, voy a acordar. Se subían arriba de un camión de mi cuñado y ahí bailaban mis hijos, mis sobrinos, qué hermoso que era. ¿Y cuando eras niña, cómo hacían lo mismo ustedes? ¿O no? No, nosotros ahí no teníamos no, bueno, jugábamos, sí, pero otras cosas, dijo así, ¿no? Claro. Y no, que íbamos a pasar, cuando yo era chica, íbamos a pasar a la casa de mi abuela, de mis abuelos, de parte de mi papá, de mi mamá. Íbamos a pasar siempre la Navidad y el Año Nuevo. ¿Pero ahí en el mismo pueblo? ¿O Ahí en el mismo pueblo sí, pero quedaba bastante lejos, quedaba como 20 cuadras o 25 para la casa de mis abuelos. Íbamos en Sulki, íbamos. ¿En Sulki? Sí. A ver, contame un poquito. En Sulki íbamos, igual cuando íbamos a visitar a mis abuelos, íbamos en Sulki, con un caballo y mamá manejaba el caballo y nosotros íbamos todos sentaditos al lado de ella. Qué interesante. Sí. Y hoy en día eso ya... Ya hoy no. Y en el pueblo ese tampoco ya no hay. Y algunos hay, pero muy pocos ya, muy pocos. Yo me acuerdo que mi tío, ya ahora ya está fallecido, ¿cómo es? Tenía un sulky de rueda de goma, la rueda como los autos, así, repartía leche en ese sulky. Ordeñaba vacas y repartía leche en ese sulky de rueda de goma, porque las otras eran grandes, las ruedas así como de madera, te voy a decir, los rayos, y alrededor así tenía como ¿cómo te voy a explicar? Una herradura de caballo vendría a ser, pero esto era más ancho, ¿viste? Eso sí. Me acuerdo que en el verano se aflojaba porque se resecaba mucho entonces me acuerdo que mi papá la llevaba a una laguna que tenía en el campo y la ponía ahí para que vuelva a su lugar, para poder salir, cuando teníamos que salir en sur. ¿Las mojaban o...? Claro, la ponía en el arroyo así dentro del agua. Ajá. Y la dejaba así adentro todo un día o una tarde. Entonces la madera volvía a la normalidad, vamos a decir, y entonces podían seguir usándolo. Claro. Qué bueno. Sí. ¿No había otro tipo de movilidad? Y no sulky, sino carros. Había los carros eran como para llevar cosas así, si se cambiaban de lugar, de casa, o para llevar, como se ve que trabajaban en la chacra, cuando se plantaba el maíz, la papa, eso se ponía ahí arriba de eso. Y también mi papá tenía una lisa, que era una cosa, unos palos gruesos, así, altos, y ahí le clavaba tablas. Entonces se hacía una cosa así, y ahí se cargaba también las cosas.
Luego teníamos tengo al hermano que era terrible, nos llevaba sentado a nosotros ahí en la lisa y por ahí pegaba una vuelta así, nos tiraba lejos. Así que, no, viste que la infancia de nosotros fue linda. ¿Y ustedes salían a repartir alguna vez con su tío, con su papá, algo de lo que... Y bueno, mi papá casi no salía mucho a vender él, porque él, como dije, nosotros éramos unos cuantos, entonces quedaba todo para nosotros. Por ahí vendía algo, pero no era mucho. Sí, por ahí, ¿no? También a vender a los almacenes, así, del pueblo ahí. Sí, porque había pues, almacenes grandes, como claro, generales, que le decían antes. ¿Y cómo se vendía? ¿Recordás cómo se vendía por paquete? ¿O cómo No, se por vendía? kilo se Kilo. vendía, ajá, sí, como ser el maíz, la papa, bueno, la papa se vendía por bolsa, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto se pagaba la bolsa, pero vendían por bolsa la papa. Sí. Y el tema de la fiesta, ¿no? Por ahí en tu... Hasta los 24 años dijiste que estuviste ahí, así Claro. que, ¿y cómo se preparaban? ¿A qué hora más o menos empezaba todo esa...? Y bueno, sí, viste, nosotros que éramos muchos teníamos que empezar tempranito, ponerle si era a las 9, ya para las 7 ya había que empezar a bañarse y todas esas cosas, porque viste que éramos muchos para ir, así que, y también íbamos a misa, también íbamos, porque había capilla ahí en Colonia Yui también, así que... Primero iban a la misa entonces y Ajá, después pues iban íbamos, sí. ¿Servite? Yo pasé la comunión y todo ahí en la capilla de Ayuí. ¿Y tus hermanas también También, hicieron? sí, también pasaron todas la comunión y todo. ¿Cómo era ¿Se ha modificado algo con respecto ahora al tema de la comunión? Y sí, en ese tiempo, bueno, la iglesia era así como de barro nomás. Después hicieron una iglesia nueva, y entonces ahí sí la hicieron, como ya están las iglesias acá de Concordia y una cosa así. ¿De material? Ajá, de material. ¿Y la escuela también? ¿Cómo era la escuela de la Sí, construcción? Pues si la iglesia sí, se ha modificado, la sí, escuela. sí. Bueno, yo no me acuerdo, a mí me parece que la escuela cuando yo empecé a ir está como ahora nomás, más que ahora, claro, hicieron un patio más grande y todas esas cosas. Pero antes lo material, vamos a decir, era todo lo mismo nomás. Uh-huh. ¿Había algún tipo de baile? Sí, Ah, sí. ¿asistían ustedes? Sabía ver en la escuela, sabía ir el 9 de julio, después había otra parte, otro salón que también hacían bailes y íbamos a los bailes. Sí. Y cuando yo lo conocí a mi esposo, lo conocí ahí en un baile ahí de Colonia Suiza. Ah, mira. Uh-huh. ¿Y cómo era el tema recordás cómo se abonaba o...? Sí, se abonaba, sí, la entrada se abonaba, lo que no me acuerdo bien cuánto era, no me acuerdo, pero se abonaba. Ya era como mucho... Sí, así que eso no me acuerdo, pero abonábamos sí para ir. Y después también sabíamos venir y yo tengo entendido que era la escuela Esbaldone que le decían antes, que era para allá. A mí me parece que era ahí de la ferretería ahí, para allá era, pero no sé cuántas cuadras. Nosotros veníamos en colectivo, nosotros veníamos de allá de Colonia Yui, salíamos tempranito de la tarde, como a las 4 o las 5, salíamos caminando. Por ahí algunos nos traía, porque en ese tiempo alzaba la gente, ahora casi no. Y nos traía, y si no esperábamos un colectivo que teníamos y nos venía. Y después esperábamos en la tabela, allá en Muslín, viene a ser, esperábamos un colectivo que iba al aire. Entonces ahí eran hermosos esos bailes de la escuela de Maldonado. Después de último era club de pesca, no sé, a lo mejor tú te acordás en ese tiempo.
Tendría que hacer un poco de memoria o leer. Y sí, exactamente. Y el tema del... ¿Se jugaba el carnaval ahí? O... Sí, pero cuando veníamos nosotros acá a la casa de mis tíos ahí, se jugaba el carnaval, sí, andábamos con los baldecitos y los tarritos, echándonos agua. Dice, cuando sabía que era el tiempo de carnaval, veníamos el ferrocarril, con esas espumas en los ojos, que te hacía llorar. No, eran lindos esos bailes del club de pesca. Pues también yo he ido a algunos al Club Libertad, pero siempre íbamos más al ferrocarril, íbamos más al Club Ferrocarril. Así que... Y con respecto a cómo se festeja o cómo es el carnaval hoy. No, nada que ver lo de hoy con lo de antes. Antes era más, qué sé yo, más compañerismo, me parece a mí que era más. No, ahora ya es más con esas comparsas y también las comparsas no me gustan mucho. No, está bien porque tuviste una vivencia diferente, entonces Claro. El carnaval era otro tipo. Otro tipo, sí, sí. Porque nosotros nos íbamos así con otras chicas, nos íbamos solas al baile. Ahora supuestamente las chicas, bueno, si tienen, la llevan o la traen o la van a buscar, no serán todas, pero ya es más distinto. Más distinto. ¿Y se iban en grupo o iban solo ustedes? No, íbamos en grupos, íbamos con otras chicas, veníamos con primas ya de allá, de Ayuilla, y después que nos juntábamos acá con otras chicas más, y ahí nos íbamos todos. Y en el club, mencionaste el Club Libertad y otros, ¿ahí solamente asistían para el carnaval o había otro tipo de evento? No, había también otras fechas que hacían baile también. Pero nosotros veníamos más en el tiempo de carnaval, veníamos más a esos bailes. Si no, íbamos a conocer la colonia La Argentina, La Criolla, Charrúa, todas esas partes ahí, que eran todas así más. Íbamos a bailar. Acá veníamos más cuando los carnavales. ¿Y qué me puedes contar de esos lugares de donde visitabas vos? Los charrúas, la Bueno, eran los bailes, bueno. Bueno. ¿Te gustaba bailar? Sí, me ¿Te encanta. gustaba mucho? ¿Hasta sí. Ahora? Hasta ahora puedo poco bailar, pero hasta ahora me gusta bailar. Sí, la verdad que sí. No, y gracias a Dios, como no me casé tan chica, entonces disfruté mi juventud. En bailar, en salir. Íbamos a carreras, que mis hermanos y mi papá eran re carreristas. Entonces salíamos a ir los días domingos a las carreras, correr en caballo. ¿Llegaron a competir en algún lado o lo hacían como un hobby? No, competían. Por ahí ganaban y por ahí perdían como... Mira, ¿tienen trofeo? No, creo que cuadros tienen mis hermanos, ya cuadros de los caballos, sí. Ajá, eso tienen. Claro, porque en ese tiempo no sí. era tanto el trofeo, sino que era más un reconocimiento de un diploma, un cuadro. Exactamente, sí. Bien. ¿Y otro tipo de fiestas así, aparte del baile? ¿Había algún cine? ¿Has asistido al cine? Y al cine veníamos acá a Concordia. No vine muchas veces, pero las veces que vine acá a Concordia. Si no, allá casi no, allá en la colonia no había casi esas cosas. Lo que más era así, bailes, fiestas así, pero los cines no había mucho. Pero veníamos acá, a Concordia veníamos. ¿Qué cine recordás de acá? El Odeón, es de la iglesia, ¿no? El que está al lado de la iglesia es el auditorio. Bueno, entonces el Odeón sí es que está acá en el centro, sí. Y ahí, ¿qué podés recordar de eso? Cuando asistías. ¿Cuántos años más o menos tenías? Y habré tenido unos 20 años, 18 por ahí. Sí.
¿Y recordás las películas o venían a teatro? ¿Qué es lo que...? No, veníamos cine. No me acuerdo mucho de la película, pero era lindo lo que era que vinimos a ver. Después también vinimos ahí en el auditorio con los jubilados de la criolla. Vinimos a hacer, ahí vinimos como a hacer teatros así. Ajá. ¿Y te gusta el teatro o no? Sí, me gusta así. ¿Conoces alguna obra en especial que te haya impactado? No me acuerdo mucho ahora. ¿Y alguna anécdota que te haya gustado entre todo ese, viste, entre los viajes, conocer, el baile, todo eso, alguna anécdota que vos recuerdes y digas, me gustó, me impactó conocer este lugar por esto? Yo fui ¿cómo es? Patagonia y a Ushuaia. Hermoso, hermoso esos paisajes, hermoso. Tuvimos 15 días, estuvimos en Patagonia y después conozco cataratas, conozco Salta, ¿Conocer muchos lugares? muchos lugares, gracias a Dios, sí. ¿Cómo fue tu paso de Colonia Yui a Concordia? O sea, acá es lo mismo, pero acá es como más, Claro, como me contabas hoy, como más ciudad. Claro, exactamente, sí. ¿Cómo fue tu paso? Y cambia, de allá cambia. Pero yo acá igual me hallo, estoy bien, digo. Pero cambia del campo a la ciudad, cambia. ¿Y su pareja en qué trabajaba? Y él trabajaba en las quintas. Primero era así, peón más rural, carpía y qué sé yo, todas esas cosas. Y después lo pusieron de encargado de la quinta, entonces él cuando fuimos allá cerca de la criolla, la quinta esa, tenía 18 peones para mandar, para hacer las cosas, porque era grande la quinta. Y era una quinta tan hermosa cuando fuimos nosotros, y ahora está toda abandonada. De Pindapoy era. Ah, mira. Sí. ¿Él alcanzó a trabajar ahí? Sí. Y primero, cuando antes de conocernos nosotros, él se había venido, porque él era de Feliciano. Él se vino y trabajaba ahí en Pindapoy, en Colonia Yui. Y trabajó en una quinta, después trabajó en otra, después trabajó en otra. Y después volvió a la primera que vino. Y bueno, ahí fue que lo pusieron de encargado. Y entonces, y bueno, después de ahí estuvimos, 5 o 6 años estuvimos ahí en la Yui, y después nos fuimos allá cerca de la criolla, en la quinta que se llamaba el Tahuató, la quinta. ¿Y ahora esa empresa no? No, se fundió, se terminó, Pindapoy se terminó. Después había comprado, después mi marido, después que terminó Pindapoy, entró con otro que había comprado, que era de la parte de Buenos Aires para allá. A ver si me acuerdo. Compró la quinta, entonces Bustillo era el apellido del que compró último. Quedó unos cuantos años, quedó mi marido ahí. Y de Tandil era el hombre, era de allá de Tandil. ¿Y él que ha tenido gente a cargo? ¿Cómo han vivido los tipos de gobierno? De gobierno. A ver qué me puedes contar. Y bueno, había partes que no te alcanzaba la plata. Había temporadas que, más cuando nosotros teníamos los hijos chicos, fue temporada que fue duro, pero bueno, salimos adelante, gracias a Dios. La crisis del 2001, ¿cómo la han vivido?
tema de los bonos. Sí, no, todo eso fue. Ah, que tenías que pagar con los federales y como si la gente no quería que paguen con eso. No, pues todo un tema, dijo. Fue bastante complejo. Sí, bastante, bastante, bastante. ¿Y el tipo de cambio de moneda? ¿Recordás cómo fue cambiando la Sí, moneda la acá en moneda, sí, Argentina? sí. Empezó a cambiar, porque primero había los de 25 centavos, los de 50 centavos, después había el peso, y después sí empezó a haber los de 10 pesos eran. 5 pesos, 2 pesos, Mm, después eran 10 pesos. ajá. Y hoy en día, No hay ninguno más de eso, no sirve más para nada eso. Si ahora le digo 10.000 pesos, no, no es nada, ¿no? se ha cambiado, se ha Sí, devaluado. sí, la verdad que sí. ¿Y los tipos de gobierno, recordás alguno? O sea, los tipos de gobierno, los gobiernos que fueron pasando, Pasando. de que tenés memoria. Qué sé yo. Me parece a mí que cuando tuvo Perón fue más llevadero, me parece. Después ya fue cambiando las cosas. Sí, sí. ¿Recordás el gobierno de Menem, de la Rúa? Sí, Menem que se vendió todas las cosas. Sí, sí. ¿Y ustedes que tenían campo, cómo lo vivían a eso? Bueno, qué sé yo, demasiado, porque viste que como vos tenías cebolla, tenías papa, tenías maíz para el choclo, todas esas cosas, viste, entonces no se sufría tanto. El que vivía afuera, no sé, capaz que los que vivían en el pueblo sería más difícil. Porque se sustentaban de ahí, lo Claro, mismo que... exactamente, andábamos de ahí. ¿Recordás cuándo votaste? Por primera vez, votaste... Sí, en ese tiempo se votaba acá en Villa Sorraquín, en la escuela de Villa Sorraquín. Ahí se votaba, cuando yo empecé a votar. Y después no sé cuántos, la verdad que no me acuerdo cuántos años vine ahí, pero vine unos cuantos años. Y después sí se cambió a Colonia Yui. Y entonces, bueno, después cuando tuvimos la casa en la criolla, ya cambiamos el domicilio, íbamos a votar allá a la escuela. Ahí me quedaba cerquita, 2 cuadras. Ah, te Sí, sí, quedaba mejor. sí, me quedaba mejor, sí, me quedaba cerquita. ¿Se hacía alguna campaña política o algo? Sí, hacían, sí. Sí, hacían, sí. Sí, sí. Una vez que era, eso es lo que me acuerdo que una vez era justo para un día de la madre, o iba a ser el día domingo después, nos regalaban flores, los políticos cuando iban haciendo las políticas, nos regalaban flores, rosas, me acuerdo. ¿Pero que iban casa por casa o tenías Sí, que ir a sí, algún lugar? no iban casa por casa porque iban con caravanas, sí, todos los políticos, y entonces nos repartían eso. ¿Y usted asistió a alguna o no? ¿O solamente miraba, tomaba las flores? Sí, no, miraba nomás y una vez, sí, más de último fui, como iba a los comités, así, pero un rato nomás iba y miraba un poco, pero ya venía para mi casa. Porque a mí yo nunca fui mucho de la política, ¿no? No. No le simpatizó. No. Y de acá, de la, de la parte más urbana de acá, ¿qué puede recordar? Cuando usted venía, ha conocido el puerto. Sí, conozco el puerto, sí. La costanera, las termas. Y al centro, También conozco. Ahora voy poco al centro, pero antes cuando estaba allá en Colonia Lluvia, en la criolla, venía siempre al centro, porque siempre había algo que comprar o que hacer el trámite o algo. Entonces venía a seguir. y era así, la peatonal era así o
¿O era diferente? Y era más diferente. No había ¿cómo es? La senda, ¿cómo que se llama? Pero la bicicleta. Esas cosas no había. Pero el centro era lindo, siempre fue lindo el centro, siempre. ¿Qué tenía que te atrapaba? ¿Qué te gustaba? Y la plaza, la iglesia, todo eso, las tiendas que había en ese tiempo lindas. ¿Recordás alguna de ese? Y tienda Las Heras, que estaba en ese tiempo, estaba en 25 de mayo. La tienda Las Heras, que supuestamente ahora es como es, que hay níquel y la otra es como es. Están allá en el centro ahora, antes estaban en 25 de mayo y... Antes viste que se hacía la pronte para casarse, se compraba las sábanas, se compraba las acolchados, las frazadas, los camisones. Yo me compraba todo en Las Heras, todo compraba en Las Heras, la pronte para... Y ahora viste que no hay esas cosas, muchos paprontes, dijo. ¿Y quién venía? ¿Venías vos acompañada? O... Sí, a veces venía acompañada con mi hermana, de primero, porque mi hermana mayor era que empezó a venir primero al centro, y después yo empecé a venir con ella, y después ya cuando aprendí ya venía sola. ¿Y cómo se organizaban los casamientos? Más, vos que tuviste experiencia en casamiento, ¿cómo se organizaban? A ver. Y nosotros nos casamos casi todos ahí en mi casa, nomás, es decir, no el casamiento, sino las fiestas. Las fiestas se hacía, había un galpón grande y un patio grande, así, entonces se hacía ahí en el galpón, si estaba más fresco, y si no se cerraba el patio ese grande que había, con lonas que se usaba antes, ¿viste? Porque antes no había así club o cosas como hay ahora, dijo, para alquilar, esas cosas no había. Y bueno, me acuerdo que carneábamos pavo, gallina, que teníamos nosotros lo picábamos todo chiquito y se servían en bandejas así. Se servía hasta que compraba queso, mortadela, se carneaba lechones, todas esas cosas. No, era muy linda esas fechas, dijo. ¿Y el apronte cómo era? ¿Cuánto tiempo tenían que preparar todo? Como dijiste que venías a comprar la sábana, el camisón. Ajá. Y bueno, eso es cuando nosotros trabajábamos, porque un tiempo mi papá tenía olivos, plantas de olivo, entonces cosechábamos las aceitunas. Bueno, cuando se iba a casar mi hermana la mayor, cosechábamos eso y con eso nos comprábamos toda la ropa para el casamiento. Y después, si no, después ya, nada, cosechábamos frutas, yo cosechaba fruta. Yo coseché fruta hasta que me casé, 8 días antes de casarme dejé de cosechar fruta. Sí. ¿Y de qué color tenían que ser los aprontes, como dijiste hoy? Y bueno, siempre buscábamos más o menos que combine el sobrecama con la sábana, todas esas cosas así. Comprábamos siempre esas cosas, hijo. Así que... ¿Y los vestidos lo compraban, lo hacían ustedes? No, cuando yo me casé me lo hizo una costurera que había en Colonia Yui, me lo hizo ella a vestir. Y sí, todavía lo tengo mi vestido por ahí, está no doblado el ropero. ¿Tenés alguna foto o algo? Pues, viste que por ahí el tema de la foto también se ha modificado. Sí, porque antes se usaba toda en negro nomás la foto, viste.
Mi marido no quería que mucho, que decía que era más fea la foto. ¿Decía que era fea la foto? Sí. Ah. ¿Mayormente eran blancos los vestidos o no? ¿O sí. se podía usar de otro color? No, se podía usar de otro color, pero la mayoría se casaba de blanco siempre. ¿Había algún justificativo o algo de por qué se casaba de blanco? ¿O? No sé, en ese tiempo se usaba, toda la gente se casaba, las que se casaban ¿No de preguntaban? blanco. No preguntaban. Por ahí habrá habido algunas que se casaban de colores, pero la mayoría se casaba de... ¿Esto era en la escuela? Ajá, este era uno de mis hijos que cuando iba a la escuela. Y acá. Así acá era que también cuando creo que era que terminaba el 6º grado, que se le entregaba recordatorios así. Y ese era mi hijo mayor, una vez que se disfrazó en la escuela. ¿Ellos iban acá? No, ellos fueron a la criolla todos. ¿A la criolla? ¿Hasta qué tiempo más o menos estuviste en la criolla? Y bueno, cuando nosotros ellos los mayores empezaron a ir cuando estábamos en la quinta. Estos son los dos mayores míos, la nena que trajo y el mayor. ¿Es un cumpleaños? Sí, el cumpleaños de ellos. 1 año y 4 meses nomás se llevan ellos dos. Y entonces era el cumpleaños de la nena. ¿Estos vestiditos los compraban o los hacía alguna costurera? No, lo hacía en la costurera. Ajá. ¿Usted cosía o no? No, yo soy de mucho coser así, pero ropas así, no, pues eso sí, ropa así como para la casa nomás, pero... ¿Y su mamá cosía o no? También cosía, sí. Sí, ella hacía, me acuerdo, porque nosotros cuando iban a ser mi hermana más chica no sabíamos, porque viste que antes no te decían que estaban embarazadas como ahora, que ya saben ahora que cuando recién empiezan a estar embarazadas. Antes, y bueno, yo pensaba yo que mi mamá estaba embarazada porque la veía coser las batitas que se usaban en ese tiempo, los pañales, que cosía una máquina. Entonces ahí me daba cuenta yo que estaba esperando bebé. O sea que los pañales los cosían... Claro, porque compraban franela y lo cosían la franela. Y después también compraban otra tela más fina que era como tipo, después que el último, cuando yo le sabía poner era como tipo de gasa, así los pañales finos y el chiripá. Era cuando pasó mi hijo más chico la comunión. Acá hay una en la pileta. Que había una pileta, nosotros le decíamos la pileta, pero esos tanques que se usaban antes para tener agua, para sacar, para curar las quintas, que se curaba con máquinas, ¿viste? Y entonces había esos tanques, entonces nosotros cuando estaba que lo lavaban así, que estaba limpita el agua, nos bañábamos ahí en el verano, nosotros le decíamos la pileta, pero eran tanques que... ¿No tienen arroyito o algo? ¿No tenían? Sí, teníamos arroyito, pero no éramos ahí de ir a bañarnos mucho en el arroyo. Nos bañábamos, sí, pero no mucho, no sé, sería que no. Bueno, en parte que a veces eran hondos también, a lo mejor no nos dejaba que vayamos ahí. ¿Por una cuestión de seguridad? Sí, claro, por seguridad, sí. ¿Y de cuando era chica hay fotos o no? No, acá no tengo fotos yo, no. Tenía una foto que me acuerdo que tenía el pelo bien ondeado, que pita era. ¿Acá cuando se había casado? Ajá, acá no me casé. Esa era una nenita que tenía, era un compañero de mi marido. Se sacó la foto con nosotros. ¿Y estos eran los regalos? Sí, fueron los regalos.
¿Cómo se Pero hacía? cantidad de regalos tuve yo, gracias a Dios. Piris, fuentes de esas enrosadas, cafetera, papa, lo dicen ahora. Pero cantidad de regalos, cantidad. ¿Pero hacían un listado o la gente llevaba? No, la gente llevaba así nomás, no se usaba en ese tiempo. Después se empezó a usar, después que yo me casé, se empezó a usar de que ponían así en los bazares o en alguna tienda, ponían lo que necesitaban. Pero en ese tiempo no, cuando nosotros nos regalaban nomás a la gente lo que le alcanzaba, lo que tenían, lo que querían. ¿Y había una tradición de casamiento o algo? Sí, sí, hice todo. Y bueno, igual pues tenía una prima, yo que también se casó en la casa, sí, ¿no? Hizo la fiesta, como si en la casa, porque si no se casaban. Bueno, para por civil se venía acá a Concordia, al registro civil de acá de Concordia se venían a casar. Y si no, después cuando empezó a ver a Bianca, se casaban allá por civil y bueno, en la iglesia siempre era en la colonia, en las capillas que había, dijo. ¿Y se invitaba a todo el pueblo o solo familiares? Y por ahí, ¿no? Cuando en mi casamiento había un montón de gente. Y eso que la gente de mi marido eran pocas, pero había cantidad de gente. Había vecinos y parientes, o sea que la familia de nosotros era re grande. Yo tenía muchos tíos de mi lado y todas tías, y entonces ¿viste? Se hacía grande la familia, dije. ¿Se hacía grande la comilona? Sí, exactamente. ¿Y esta foto? Esa era cuando mi marido estaba como en la colimba que le decían, la conscripción que hacían antes, ¿te acuerdas? Ajá. Ajá. ¿Él fue parte? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Recordás? Creo que estuvo 1 año y 2 meses, me parece. Pero lo tenían acá en... No, él hizo en ¿cómo es? En San Jaime, porque como él era de Feliciano. No, en San Jaime no, en La Paz. En La Paz hizo ¿Y Pero después? yo ahí ni lo conocía. Pero tenés un recuerdo. Sí. Tengo recuerdo. Ah, y acá está. ¿Este es tuyo? Ah, no, este es el recuerdo de mi primera comunión. Bueno, dice Gardo o algo. Ujú. Ah, dice el más chico. Sí. Este es de su hijo menor. Menor, ajá. Hijo menor. Este es el que usted dijo que... Que es profesor de geografía. también se recibió ahí en... Y él estudió la primaria y la secundaria, fue a La Criolla. Y después se vino para estudiar de profesor, vino acá a Concordia. También hizo un sacrificio que venía en moto. Se iba a las 11 de la noche en el invierno, llegaba loco de frío. Luego que yo tenía un hogar, hasta el hogar todavía en mi casa, porque yo todavía no la vendía en mi casa. Y venía y como que se ponía como las rodillas hacia adentro del hogar de tanto frío que tenía, porque viste que allá en el camino que se va a La Criolla es mucho bajo, ¿sí? Entonces hacía un frío. 4 años hizo sacrificio para ser profesor. ¿Hace cuántos años que estás acá? Va a ser 3 ahora el 3 de enero. Y... ¿recordás cómo era el tema de hacer la comida? ¿Tuviste fogón? ¿Hiciste a leña? Sí, hacía leña, pero en cocina esas de fierro. Ajá. En esas tuve 2 cocinas, porque primero tuve una que mi mamá se compró una nueva y ella me dio la viejita para mí. Y después compré otra y hacía lechones, así, lo cortaba en trozos, los pedazos y lo hacía en el horno. Ya salían eso. Sí, la verdad que cocinaba. También he hecho algunos lechones hacían el juego en el suelo, así nomás, y le ponía una parrilla y ahí los asaba.
¿Y el tema del agua tenían así o tenían pozos? Y cuando estábamos ya en la quinta que fuimos, después que nos casamos, que fuimos a vivir en la quinta en Colonia Yui, teníamos bomba. Sacábamos agua con eso. Y después ya cuando fuimos al Tahuatón ya había agua, ya tenían agua corriente en las calles, había que prender un motor nomás para que saque el agua. ¿Y cuando eras niña? Y con las niñas también teníamos bombas, sí, también. Pero ahí nos quedaba cerquita porque teníamos la puerta de la cocina ahí nomás, y como ahí al lado teníamos la bomba, entonces nos quedaba re cerquita. Pero mi mamá cuando estaba en otra casa, que estaba más en el campo, ahí sí tenía que acarrear el agua ella. Se contaba mi mamá que tenía que acarrear el agua en balde. ¿Cuánto más o menos acarreaba? ¿En cuanto de lejos? Ajá. Y como 2 cuadras más o menos, o 3 también. Y eran más largas ahí. Sí, no, sí. No son como las No, las de ahora, sí. ¿Tenían alguna tradición, usted alguna comida preferida, así que se hacía? Y sí, viste que me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, yo creo que tenía unos 7, 8 años, mi mamá el día domingo, porque como criaban gallinas, ella encerraba pollos, así que cuando estaban niños grandes, los encerraba y los engordaba bien. Después los días domingos carneaba 2 y le hacía fideo amasado, tallarines, eso hacía. Esas eran sus comidas. Sí. Y después para Semana Santa la tradición era el dulce de zapallo en cuadro con almíbar. Yo hasta ahora lo sé hacer. Ah, mira. Ajá. Lo cortaba pedazos grandes y lo poníamos en agua con cal. Entonces queda bien duro el zapallo y después le echaba el azúcar y lo hervís despacito. Para eso lo hiervo un rato, pues lo saco y lo dejo un rato. Después lo vuelvo a poner a hervir así 2 o 3 veces. Y hasta que, pero sabe salir riquísimo. Todas esas tradiciones tenía. Sería interesante probar. Sí, exactamente. A cualquier momento te puedo convidar. Ay, bueno. Y después mi mamá hacía pan casero, cuando éramos chicos nosotros, hacía pan en el horno, así. Para no tener que comprar pan, porque como éramos muchos, dijo, no. La verdad que trabajamos bastante en la vida de nosotros. ¿Y antes de casarte trabajaba? Y bueno, trabajaba cosechaba fruta que yo te decía. Ajá. ¿Y después de casada no trabajaste? Y trabajaba a veces, pero no mucho. Ya trabajaba cuando los nenes eran más grandes, ya cuando tenían 7, 8 años los nenes. Sí, ahí trabajaba en una quinta cerquita nomás de mi casa ahí, donde yo vivía. Y antes de casarme, no, cuando me casarme quedaba lejos. No sé, como 5 kilómetros que íbamos caminando para trabajar. Cuando te casaste entonces trabajaste menos y te dedicaste a los chicos. A los chicos, claro, los chicos, la casa, la escuela, la ropa, todo. Sí. ¿Has ido a algún museo o algo? Sí, fui a comer a San José. ¿San José? ¿No? Sí. Ahí fui, ese museo. No sé, creo que en otros paseos que fui también, fui a otro museo. ¿Y ahí en Colonia Yui hay algún patrimonio histórico o algo? Pero la verdad que no sé, mira, eso no me acuerdo de. Bueno, ha sido interesante tu paso de un lugar a otro. La vivencia. Sí, la vivencia, sí. Y los cambios sociales, cómo lo has vivido, en sentido culturales y sociales. No, bien.
Bien, gracias a Dios. ¿Te has adaptado bien? Sí, sí, me he adaptado bien, sí. ¿Y a los cambios políticos? Los cambios políticos, más o menos. Más o menos. Así que bueno, ha sido un gusto. Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, Bueno, por compartir. Así que, que te salga todo bien. También deseo. bueno, muchas gracias. Estamos